puesto que es el entendimiento lo que coloca al hombre sobre el resto de los seres sensibles y le proporciona dominio sobre ellos, constituye por su nobleza un tema merecedor de ser investigado. John Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano. John Locke. El filósofo inglés John Locke nació en Brinton en 1632. Le tocó vivir en su niñez la guerra civil que estalló en 1642 y que culminó con la ejecución del rey Carlos I en 1649. Una vez obtenida su licencia para ejercer como médico, viajó a Alemania en misión diplomática y a su regreso en Inglaterra en 1666 entró al servicio de Lord Ashley, quien fuera poco más tarde primer conde de Shaftesbury. Es a través del contacto con el conde de Shaftesbury que Locke va a empezar la evolución de su pensamiento, sobre todo en materia política. Sus obras filosóficas son mucho más tardías. Locke ocupó el cargo de secretario particular de Shaftesbury y cuando éste llegó a presidir el gobierno en 1672, fue nombrado secretario de Agricultura del Ministerio de Comercio. Al caer el gobierno, huyó a Francia, donde trabó contacto con diversos científicos y naturalistas. Cuando Shaftesbury recobró el poder en 1679, regresó a Londres para volver a exiliarse en 1683, al caer por segunda vez su protector. Esta vez se asiló en Holanda bajo nombre falso. Es ahí donde lo van a expulsar de la Universidad de Oxford, a la que Locke ya no va a volver más, por más que él perteneció durante muchísimos años a su cuerpo de profesores. Y se exilió a Holanda. Holanda en ese momento cumple un papel clave en la política europea y va a ser uno de los centros, si se quiere, de defensa de estas nacientes ideas, llamémoslas así, liberales. En Holanda hizo amistad con numerosos intelectuales y escribió una de sus obras más importantes, la Carta sobre la Tolerancia. Redactada en 1685, fue publicada en forma anónima 4 años después. La Carta sobre la Tolerancia establece un principio que a partir de Locke se va a hacer moneda común y va a triunfar en Occidente, y es la distinción de competencias entre la esfera religiosa y la esfera política, entre la finalidad del gobernante, si se quiere, y la finalidad de las iglesias, y la convicción de que el derecho de coacción corresponde solamente al poder político y no a las iglesias. Al triunfar la revolución de Oliver Cromwell en Inglaterra en 1688, Locke decidió regresar a Londres. Vuelve a Inglaterra con la revolución triunfante. La revolución se da a final del 88, Locke vuelve en el 89, en el mismo barco de la Princesa María, y va a gozar a partir de ese momento de un enorme prestigio, es decir, como exiliado de la causa que vuelve triunfante, como pensador más o menos conocido, va a ser no solamente rehabilitado, tiene amigos muy poderosos en altas esferas, y digamos así, su manifestación pública se da en ese momento. Es en este año, en el 89 y en el 90, que va a publicar sus obras fundamentales. Entre 1689 y 1690 publicó 2 obras fundamentales: Ensayo sobre el entendimiento humano, que había redactado alrededor de 1670, y Ensayo sobre el gobierno civil, dividido en 2 tratados, uno que cuestionaba la teoría del derecho divino de los reyes y otro donde establecía los fundamentos y finalidades de todo gobierno. Los analistas de Locke, los que han interpretado a Locke, ven en su obra como 2 puntos fundamentales, que a veces no hay mucho acuerdo sobre
hasta qué punto son compatibles entre sí. Su preocupación por la teoría del conocimiento, su nociología, y su preocupación por los problemas políticos. Su obra Ensayo sobre el entendimiento humano va a ser esencial para entender los debates en torno al poder del conocimiento. Locke será considerado una de las piezas fundamentales del empirismo. Algunos consideran que el ensayo y la filosofía de Locke, por lo menos la filosofía teórica, es el inicio del empirismo inglés. Esta versión es un poco quizás la más difundida, ¿no? Locke, desde este punto de vista, pasaría a ser el padre del empirismo inglés, y hay buen fundamento para sostener esta hipótesis, fundamentalmente si se tiene en cuenta que el valor que tiene la experiencia en el segundo libro del ensayo como origen último de nuestras ideas, realza frente al racionalismo que estaba en auge, sobre todo en la filosofía continental, el papel, de los sentidos, pero, repito, de la experiencia en el conocimiento. Los racionalistas, Descartes en particular, consideraban que en la mente del hombre hay ideas innatas que les permiten conocer principios especulativos y prácticos, o sea, teóricos y morales, a partir de los cuales se deducen todos aquellos aspectos del conocimiento que el hombre es capaz de alcanzar. Pero Locke se opone, dice que no hay asentimiento universal a ninguna proposición, que esas mencionadas por los racionalistas no las conocen los niños ni los idiotas en el sentido médico del término, ni los salvajes ni los iletrados. En realidad, cuando uno habla con un chiquito, él no conoce la idea de número y tampoco conoce la idea de Dios, sino que en realidad todo eso justamente se va de alguna manera aprendiendo a partir de la experiencia. Entonces él dice, por otra parte, que fácilmente se puede probar que la idea de Dios o la idea de número realmente es aprendida a través de los años. Locke explica que la mente recibe pasivamente el material que le proveen las sensaciones y la reflexión. Las cualidades objetivas de las cosas son percibidas por los sentidos y producen cualidades subjetivas, es decir, ideas simples en el entendimiento. Cuando percibimos una cosa, en realidad percibimos solo ciertas cualidades de la cosa. En esta formulación de las cualidades objetivas o primarias y su papel en la formación de las ideas simples, Locke se apoya en las teorías de un físico de su época, Robert Boyle. Robert Boyle considera que la realidad se compone de pequeños corpúsculos que tienen propiedades geométricas, es decir, forma, extensión, figura. Después Locke añade la solidez, pero eso lo añade por su cuenta. Ahora bien, estas cualidades que acabo de mencionar, o propiedades, son cualidades primarias. Las llama así Boyle y también Locke. Las cualidades secundarias son combinaciones de las primarias en las partículas más pequeñas, es decir, las que ya son insensibles, que no se perciben directamente y que sin embargo